resolver los ejercicios. Ok. Sí, dime. Esto de hoy día solo se va a hacer hidrostática. Hidrodinámica también. Hay una consultita, ¿la asistencia vas a tomar? No, si quieres puedes salirte. No, está bien, está bien. Gracias, es que tenía un choque por eso. Gracias. No, no hay problema. No, se va a grabar la clase, ya se está grabando. No hay ningún inconveniente. Yo les voy a compartir los ejercicios. Gracias. No hay por qué. Bueno, empezamos con este ejercicio, ¿no? Nos dice un estanque de agua abierto y otro de aceite cesado a la atmósfera por un manómetro M. Están conectados por un tubo en U. El tubo en U claramente es un dispositivo el cual nos va a permitir calcular las presiones. Es porque este ejercicio venía con esta gráfica, ¿no? En la parte inferior me dice que tiene tetracloruro de carbono. La altura de la columna de agua con densidad 1000 es 0,4 metros. La columna de aceite nos da la densidad, también nos da la altura. Y finalmente la altura de la columna del tetracloruro de carbono, ¿verdad? Ya tengo una gran mayoría de datos, ahora simplemente es expresarlos en la gráfica. Como ustedes podrán ver, tengo el manómetro en la parte inferior, acá abajo. Tengo el manómetro. Otro detalle es que tengo dos recipientes que contienen el mismo líquido, ¿verdad? Lo que generalmente se hace acá es analizar el manómetro. En este caso, tal vez el gráfico era de esta forma, en U. Pero para un análisis general, se le traza una línea donde nosotros queramos y desde acá podemos analizar. O en muchos casos también ya viene planteada esa línea de referencia. En este caso, nosotros lo vamos a plantear en la parte inferior, en la base del manómetro. Y a partir de esto, nosotros ya vamos a sacar diferentes datos. Por ejemplo, considerando siempre que acá, dentro del recipiente, yo encuentro aceite, pues eso también va a jugar a favor, independientemente de la cantidad, porque la cantidad que se encuentra acá en el manómetro va a ser menor a la cantidad que se encuentra en el recipiente. Pero lo que juega es la presión que tiene el recipiente para que empuje este fluido o para que el fluido ceda a la presión. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que me decía es que la altura de aceite es la siguiente, partiendo siempre del borde hasta donde llega. En este caso llega hasta acá. Me dice que la altura de aceite es de 0,13 metros. Me da la densidad del aceite, si ya lo sacamos como dato adicional. La densidad del aceite, 950 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué más tengo? Tengo el tetracloruro de carbono, que me dice su altura es de 0,1. El tetracloruro se encuentra acá, ¿verdad? Y acá el tetracloruro me dice que va a tener una altura de 0,1. En este caso, el tetracloruro, como podrán observar, se encuentra a esa altura. Entonces, solo basta de coser la línea de referencia sin hacer mucho enredo. Recosemos la línea de referencia y bueno, ya tenemos planteado el ejercicio, ¿verdad? Porque el tetracloruro, en este caso, estaría girando en todo el manómetro. A lo que me refiero, tengo tetracloruro acá, acá también, y una porción de acá. Si yo pusiera la línea de referencia acá, pues no me hago lío, ¿no? Coloco acá X, acá coloco y como me da la altura como dato, entonces el mayor menos el menor va a ser el dato, 0,1. Pero me estaría creando dos variables. Para evitar todo eso, simplemente se recoge la línea de referencia y ya está, sin complicarnos mucho. Ahora finalmente me dice la altura de la columna de agua. Esta que viene hasta acá, desde el borde del líquido. La columna de agua me dice que es 0,4 metros o 40 centímetros. Listo. 0,4 metros.
Me saco los datos. La densidad del tetracloruro no me la da. Es lo que me pide calcular. ¿Cuál es la densidad del tetracloruro si en el manómetro se lee un exceso de presión de 1200? Eso también lo vamos a sacar como dato. Esto de acá es lo desconocido. Tengo la densidad del agua, 1000, que es dato conocido. Y acá vamos a anotar lo que nos indica el enunciado. Una presión, pero de exceso. Y esta presión del manómetro, de lo que está acá, de este dispositivo, va a ser igual a 1200 newton sobre metro cuadrado. ¿No? En resumen, pascales. ¿Está bien? Esa es la consideración que debemos tomar en cuenta. En vez de anotarlo P, lo voy a anotar como PM, ya que este de acá es el manómetro. Solamente nos sirve para hacer un juego de presiones, para nada más. No vayan a calcular directo con esto, ni tampoco vayan a reemplazar en ningún dato. Ahorita es analizar las presiones y tratar de hallar una correlación. Otro gran detalle, y más que todo esto ahora es para analizarlo. Si se dan cuenta, el agua tiene una densidad mayor a la del aceite, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el agua? En esta parte. Todo esto es agua. Me dice acá que el manómetro tiene un exceso de presión. Entonces, ¿hacia dónde se estaría dirigiendo el fluido por juego de presiones? Hacia la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, yo puedo pensar que la densidad del cloruro es mayor a la del agua, ¿no? Eso con un pequeño análisis, pero de nada sirve tener un análisis empírico. Tenemos que demostrarlo con cálculos y con datos, ¿verdad? A eso, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Otro análisis que quizás se le puede surgir a alguien. Acá en el lado izquierdo tenemos un recipiente cerrado y en el lado derecho tenemos un recipiente abierto. Si está abierto, uno podría decir acá lo que juega a favor va a ser la presión atmosférica, ¿verdad? Pero vamos a hacer acá un pequeño ejemplo, más que todo un pequeño análisis que ustedes lo han podido ver en su diario, su día a día, ¿no? Cuando tienen una gaseosa, no sé, independientemente, puede ser Coca-Cola, Fanta, y tienen una bombilla dentro, ¿estamos de acuerdo que ambas extremidades están abiertas? Sí. Entonces, si yo en este momento sacara la bombilla sale vacía. ¿Esto gracias a qué? En ambos extremos tengo la presión atmosférica, independientemente de sentido, cosa que entre ambas se anulan. Ahora hagamos lo siguiente. Yo voy a tapar la parte superior de la bombilla y lo voy a sacar. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la bombilla. Bueno, acá está la bombilla. La parte superior está tapado. Y vamos a encontrar acá una cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Pese a que esto está abierto y pese a que existe la presión atmosférica, esta no juega ni a favor ni en contra. No se la toma en cuenta, ya que aquí adentro tengo una porción de esta presión atmosférica, pero tengo también una presión del fluido en cuestión, ¿verdad? Una presión hidrostática. Cuando yo lo tapé, esa presión hidrostática fue mayor que la presión atmosférica y es por eso que se detiene esta cantidad de líquido. Entonces, eso de acá, para este ejercicio, juega de la misma forma. Esta presión atmosférica no se la toma en cuenta. Y si quieren, eso lo podemos hacer como un extra. Lo calculan tomando en cuenta peso cero y les va a salir algo medio extraño.
Listo. Hasta ahí ya vamos analizando poco a poco, ¿no? Tomando consideraciones. Acá vamos a poner, considerar lo siguiente. Inicialmente voy a tener la presión de aceite, ¿verdad? Una presión hidrostática de aceite. Voy a tener una presión también hidrostática del tetracloruro de carbono. Y finalmente voy a tener una presión hidrostática de el agua. Acá lo notamos. Presión hidrostática. A su vez, esta presión hidrostática va a ser una presión manométrica. ¿Estamos de acuerdo? Ya que estamos hablando de un juego de un tubo en U. Ahora bien, después de estas presiones, ¿qué más tengo? Ya dijimos que la presión atmosférica no cuenta y voy a tener la presión de la lectura del manómetro, la cual nos brinda de dato. El ejercicio nos da el dato de la lectura de la presión del manómetro y me dice que es un exceso de presión, es decir, que acá está llegando a su saturación, es decir, que ha incrementado más de lo que debería ser. Es por ello que tomábamos la premisa de decir que todo el fluido se está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Más allá de eso, pues son las 4 consideraciones que debemos tomar en cuenta. Una vez hecho eso, nosotros nos planteamos lo siguiente, y acá ya viene más que todo el análisis a solución. Para resolver estos ejercicios que vienen con un juego de presiones, independientemente de la línea de referencia, yo debo plantearme 2 puntos para aplicar el principio de Pascal. Y es el principio que nosotros estábamos considerando. Mediante el principio de Pascal, yo aplico lo siguiente. Indico que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Presión en A implica todo lo que está en el lado izquierdo y presión en B implica todo lo que está en el lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? En el lado izquierdo, ¿yo qué encuentro? Inicialmente voy a encontrar el manómetro. Pues bueno, hago ese equilibrio de presiones. Presión manométrica más la presión del aceite y la presión del tetracloruro. Presión del aceite más la presión del tetracloruro. Todo esto igual a la presión en B. La única que hay, la presión del agua más la presión atmosférica, la cual dijimos que no se toma en cuenta puesto que un lado está cesado a la atmósfera y el otro está abierto. Algunos dirían que se debe tomar en cuenta, pero yo les invito a que lo calculen tomando en cuenta, ¿no? La presión atmosférica. Más que todo para ver si existe una correlación o si es verdad que eso no se la debe tomar en cuenta, ¿no? No simplemente se conformen con decir no se la toma en cuenta y ya, busquen siempre un porqué. Dicho esto, ya nosotros nos planteamos lo siguiente. Como estamos hablando de presiones, en este caso hidroestáticas, nosotros hacemos referencia a qué. La presión hidrostática va a ser igual a la densidad por la gravedad multiplicado por la altura. O si quieren también, peso específico por altura. Porque en algunos casos les dan peso específico ya directamente para calcular. Acá nos dan densidades. Las densidades están expresadas en kilogramo sobre metro cuadrado. Haciendo un análisis dimensional. La presión va a tener kilogramos sobre metro cúbico, perdón, multiplicado por la gravedad, metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura que me dan de dato expresado en metros. Y esto me da newton sobre metro cuadrado. Es la misma unidad que yo tengo para la presión de exceso, pascales. Entonces no tengo necesidad de realizar ninguna conversión. Eso siempre es importante para no estar chocando con unidades y tampoco estar realizando conversiones con las respuestas, ya que puede variar dependiendo, ¿no?, de las constantes de conversión que utilizan. Dicho eso, ahora ya me voy a plantear los líquidos, las presiones de los líquidos. La presión manométrica se queda como tal
ya que es una lectura directa. La presión del aceite va a estar determinada mediante la densidad del aceite multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura del aceite, más la presión del tetracloruro. Densidad del tetracloruro, que es la incógnita, recordemos que es la incógnita, multiplicado por la gravedad también, multiplicado por la altura del tetracloruro. Todo es igual al agua. Densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura del agua. Ahora ya nos queda simplemente despejar la densidad. La densidad del tetracloruro de carbono va a ser igual a la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura del agua, menos la densidad del aceite, gravedad, altura del aceite, menos la presión manométrica. Todo esto dividido entre la gravedad por la altura del tetracloruro de carbono. Ahora sí vamos a desplazar datos. Densidad del tetracloruro. Densidad del agua 1000. Gravedad, acá vamos a hacer un pequeño análisis. Esta vez vamos a trabajar con 9,81. La altura del agua expresado en metros me decía 0,4. Menos la densidad del aceite. La densidad del aceite me indica que es 950. Multiplicado también por la gravedad, 9,81. Multiplicado por la altura del aceite, 0,13. Menos la lectura del manómetro, 1200. Todo esto dividido entre la gravedad, también 9,81. Multiplicado por la altura del tetracloruro, 0,1. Y por favor, ¿cuánto da este cálculo? ¿Alguien me ayuda? 1541,76. 1541,76. Sí, Auxi, eso me sale. Ya. Sí, Kilogramos auxilio. sobre metro cúbico. Ahora, hagan el mismo cálculo, pero esta vez con 9,8. ¿Cuánto sale? Este primero lo agrandaremos. 1541,76. 1540,51, auxilio. Confirma. 40,71. 51. 51. Ya. Ahora sí, acá nos detenemos un poco y vamos a ver los resultados. ¿Cuál les parece más fiable? ¿El primero o el segundo? Porque otra cosa sería, ¿no? Cuando les diera 10, pero generalmente cuando la gravedad se considera 10, está en el enunciado. En este caso no me dice con qué gravedad trabajar. Muchos utilizan 9,81 y algunos utilizamos 9,8. Directo, ¿no ve? La diferencia es de aproximadamente 1,25, ¿verdad? Pero a veces ese valor así medio diferente hace la diferencia. Bueno, es mucha redundancia. Ese valor diferente puede jugarnos a favor o puede jugarnos en contra. Por ejemplo, si presentamos 10 exámenes, la mitad hace con 9,81 y la mitad hace con 9,8. ¿Cuál estará bien? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál creen? El 1. Y El Ya. uno. Alguien tal vez diga el 2, ¿no? Pero ya, supongamos que todos decimos, sí, el 1 está bien porque utilizas más decimales, entonces ya va a ser más exacto. ¿Qué tal si el Inge en el solucionario ha trabajado con 9,8? ¿Qué hacemos? ¿Lo ve? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Como se dice, del problema a la solución. Analicen y repasen
las variables que utiliza el INGE en sus ejercicios. Esto de las diapos del INGE. ¿Con qué valor juega, digo, con qué valor trabaja el ingeniero? ¿Está bien? Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Esos valores de los decimales no se tomaría mejor en cuenta como el laboratorio de física ciencia hace para el recorrido de las propiedades del redondeo y todo eso? Según a los datos iniciales, creo que lo analizaban. Exacto. Bueno, es un análisis, ¿no? Más que todo. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos el 9,81, esta respuesta estaría bien. Si utilizamos el 9,8, sería 1540,5 directamente. Pero hay más restricciones. Si nos vamos a basar en la parte de decimales, y esto, ojo, para su reclamo en caso de que quisieran reclamar, vean que acá no coinciden. Tengo 0,13, aquí tengo 0,1 y aquí tengo 0,4. Entonces, en cuanto a decimales y cifras significativas, los tres datos de entrada no tienen relación. Entonces, para no redundar mucho en la parte de los datos con los cuales vayan a trabajar, siempre pregunten al ingeniero a veces, ¿no? En las clases, ¿con cuál trabajamos? ¿Con 9,81 o con 9,8? Y aunque sea una pregunta muy, muy básica, juega mucho en contra o juega mucho a favor cuando ustedes vayan a hacer el examen. Y esto no quiere decir que desde ahorita se tengan pánico al examen, sino que ambas respuestas serían válidas. Pero ¿cuál es el justificativo? El manejo de las variables, en este caso de la constante de la gravedad. ¿Está bien? Si, por ejemplo, ustedes en su solucionario o en su respuesta encontraran la respuesta número 2 y el INGE encontrara la respuesta número 1, pues sean consecuentes con eso también. En caso de reclamar, díganle, he jugado con otra variable, con una constante con más decimales, y es válido. No vayan a plantearle y decirle, pero Inge, se parecen, poquito es el error. Eso no tiene ningún fundamento ni físico ni matemático. ¿Está bien? Eso es simplemente a modo de consejo. Porque incluso a veces juega también el transformar unidades y el no considerar las cifras significativas, ¿no? Los decimales, por así decirlo. Es por ello que también, si se han dado cuenta, es preferible trabajar de manera algebraica para luego reemplazar los datos y tener una sola respuesta. Que muy diferente, digamos, que yo multiplique primero cada expresión y luego lo despeje. Por ejemplo, si esto yo lo multiplicara y supongamos, ¿no? Me sale 0,66666, pero yo para reducirlo lo coloco 0,67. Entonces yo estaría obviando un sinfín de decimales y eso ya crea el error. ¿Está bien? Eso simplemente a modo de consejo. Trabajen de manera algebraica, reemplacen datos y ya van a tener una respuesta más cercana a la respuesta correcta. O de repente la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo en este ejercicio? ¿Alguien que tenga alguna duda, consulta, Auxi, rumor? yo tengo una Dime, duda. dime. ¿Puede volver a explicar, por favor, por qué hemos obviado la presión atmosférica? No la entendí muy bien. Ya. Qué bajito lo voy a hacer. Nosotros tenemos la siguiente estructura del ejercicio. Tenemos acá el manómetro, etcétera, lo ves pequeño. Y tenemos dos recipientes. Estos dos recipientes están conectados mediante un manómetro, ¿verdad? Independiente del manómetro va a ser un análisis aparte, por así decirlo. Pero lo que nos importa es que ambos recipientes están conectados. Uno donde no tiene la presencia de la presión atmosférica y otro que está abierto a la atmósfera, entonces sí tendría la presencia de la presión atmosférica. Pero recuerda siempre que estas están conectadas. Y a eso venía el ejemplo. Cuando tú tienes un recipiente con un líquido y lo pones en contacto, no sé, con un manómetro, así entre comillas, y el manómetro más fácil de conseguir es una bombilla. Si está abierto y tú lo sacas, no vas a tener nada de líquido adentro, debido a que la presión atmosférica se encuentra en ambos extremos.
¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú tapas el lado superior de la bombilla? La presión que tiene acá la atmosférica y la presión que genera el fluido se encuentra también dentro de la bombilla, ¿verdad? Y cuando lo sacas, ¿qué vas a encontrar? Encuentras la bombilla tapada, pero con líquido adentro. Entonces acá ya tienes otro sistema, donde aquí tienes una presión y aquí tienes la presión atmosférica. La presión atmosférica, a ver, a simples rasgos, 760 milímetros de mercurio. Acá, P1 tendría que ser mayor a la presión atmosférica o tendría que ser menor a la presión atmosférica para que suceda este fenómeno. Es decir, que haya líquido adentro. ¿Tiene que ser mayor o menor? ¿Menor? ¿Seguros? Mayor. Mayor, ¿verdad? Si no lo pudieran tapar, ¿qué tendrían que hacer? Succionar. Cuando ustedes succionan de una bombilla, ¿no? Hacen decrecer la presión, no, aumentan la presión. No, mentira, decrece la presión, ¿verdad? Si ustedes soplaran, aumentaría la presión y eso haría que el líquido baje. ¿Está bien? En todo caso, el que dijo menor, está en lo correcto. La presión es menor a la presión atmosférica. Y en caso de que si nosotros consideramos la presión atmosférica, pues esto se saldría. Lo mismo que pasa en el ejercicio. Tenemos la presión atmosférica que quizá es mayor a la presión que se tiene acá, entonces todo esto sale, ¿verdad? Porque simples rasgos a modo de tomar en cuenta los datos que nos dan. La presión en el exceso es 1200. La presión atmosférica en pascales, ¿cuánto es? Es este valor, ¿verdad? ¿O no? O para los que quieran considerar, 10 a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no, sí. Sí, Auxi. Entonces, con esa presión atmosférica, ¿qué pasaría con todo el líquido? Se saldría, ¿no? A simple vista. Es por ello que no se toma en cuenta. Se puede dar esa explicación o simplemente se puede decir que de un lado es cerrado y del otro es abierto. Gracias a que un lado del sistema está cerrado, pues simplemente se toma en cuenta los manómetros y las presiones hidrostáticas que tiene el sistema, porque no va a haber interacción directa con la presión atmosférica. Ya si esto fuera un sistema donde se está bombeando esta agua hacia este otro recipiente, ya recién se tomaría en cuenta también la presión atmosférica, porque ayudaría al juego del impulso que tiene el agua, ¿no? En este caso, para llegar al otro tanque. ¿Está bien? Espero haber respondido tu pregunta. Pasamos a otro ejercicio. Este de acá ya es un Sí, una problema. consulta. Dime. Cuando se refiere a una presión en exceso, perdón, es cuando se puede decir que es una presión absoluta. Por eso no, también esa parte no se tomaría la presión atmosférica. Sí, no. Más que todo, por ejemplo, una presión absoluta, ¿de qué consta? De la presión manométrica más la presión atmosférica. Pero no sería bueno plantearlo porque aquí tienes un sistema cerrado. Entonces no podrías decir que aquí tienes presión atmosférica encapsulada, ¿verdad? Porque esa presión más la otra presión ya sería directamente absoluta, directa. Sí es absoluta, pero solamente tienes manométrica acá. Solamente tienes presión manométrica. A lo que te entiendo es que igual dices, del lado A, consideramos una presión absoluta, presión atmosférica, entonces esto pasaría, ¿verdad? Y ya tendríamos el mismo proceso. Sí, en un libro estaba viendo que en esa parte de las presiones
lo tomaba como una presión absoluta que es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Ahora, como en este caso sería en la izquierda, no existe la presión atmosférica, por eso igualaba, presiones relativas nomás lo igualaba, para simplificar la presión atmosférica. Exacto, sí. Esa es una explicación. Como lo dices, es de un texto también, ¿no? Esa sería, digamos, otra explicación. O sea, lo importante es tomar en cuenta eso, que no se tiene contacto con la atmósfera. Es por eso que si un lado está cerrado y el otro está abierto, directamente solo se juega con las presiones que se tienen en el sistema. En este caso, las hidrostáticas y la presión del manómetro, la lectura que se tiene. O como lo dice su compañero, las presiones relativas y no así las absolutas. ¿Está bien? Pero esta metodología les ayuda a qué? Más que todo a que no se apresuren mucho a plantear los datos. Como les decía, si ustedes ven a veces un recipiente abierto, lo que generalmente es pensar en la presión atmosférica y la interacción que tiene este con el sistema. ¿Está bien? De una o de otra forma, es el mismo camino y llegamos a la misma respuesta. Ahí ya ustedes pueden cimentarlo más con conceptos teóricos o con conceptos prácticos, que ambos son válidos. ¿Está bien? Gracias al que participó. ¿Alguna otra consulta más antes de pasar a este ejercicio? ¿Alguien? Bueno, pasamos a este segundo ejercicio. Este ya es un poco más argumentado, porque me dice que se deja caer una piedra de 4 gramos sobre centímetro cúbico de densidad desde una altura de 1 metro de distancia de la superficie libre del estanque profundo lleno de agua. Bueno, del agua ya sé la densidad, de la piedra creo que me falta. No, está bien, estamos con todos los datos completos. Vamos a sacar datos. Densidad de la piedra, 4 gramos sobre centímetro cúbico. Densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Me pide calcular la profundidad máxima que va a alcanzar la piedra dentro del estanque. Es decir, a partir de cuánto se va a sumergir, considerando el líquido, ¿no? La parte superior. Además, me da que aquí considere la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Permítame usar esto de acá. Listo. No me da más datos. Del agua ya lo conocemos. La densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este ejercicio entró en un previo de operaciones unitarias para la carrera de química, si no me equivoco. Y también lo pusieron en un previo de físico-química. O sea, un ingeniero que vino y nos mató con esta pregunta. Pero en todo caso, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Como les decía, al momento de analizar un ejercicio, ya sea este u otro, siempre planteen los parámetros que ustedes van a analizar. En este caso yo tengo que cae una piedra desde una cierta altura, en este caso desde 1 metro, y este va a impactar contra la superficie de un líquido. Y al mismo tiempo, luego de impactar, va a bajar cierta profundidad desde la parte superior del líquido. ¿Está bien? Entonces, lo que se tiene que analizar es 2 etapas del problema. La primera etapa que es cinemática y la segunda etapa que va a ser parte de hidroestática y parte de hidrodinámica. ¿Está bien? Hidroestática. Listo. Entonces, inicialmente decimos para la porción del ejercicio que se encuentra en cinemática, nosotros representamos lo siguiente. Cinemática se presenta cuando la piedra está en el aire. Tenemos claramente una caída libre y va a ser un movimiento acelerado, puesto aquí yo voy a tener, entre comillas, la presencia de la gravedad. Y me dice que la gravedad vale 10.
Aparte de ello, me da su densidad de la piedra. Pues vamos a jugar esta parte. Lo vamos a plantear bien en el aire. Y decimos lo siguiente. Vamos a trabajar con velocidades. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Esto debido a qué? La piedra se suelta desde esta altura, entonces velocidad inicial, 0. Directamente ya tengo anulada esta variable. La altura va a ser de 1 metro. Entonces por el momento no lo voy a reemplazar, simplemente lo voy a dejar de esta forma. Velocidad final elevada al cuadrado igual a 2 veces gravedad por altura. ¿Está bien? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿En el agua existirá una cinemática de caída libre? ¿O qué tipo de movimiento existe dentro del agua? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. O retardado, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que baja el objeto, disminuye su velocidad hasta que sea cero. Exacto, vamos por buen camino. Ya cuando llega el agua, lo que yo debo proyectar es el diagrama de cuerpo libre, ya que esto va a ingresar con cierta aceleración, ¿verdad? Por no decir de la gravedad, aceleración entre comillas. La piedra tiene una cierta masa. Como tiene masa, va a tener un peso correspondiente. Y como ya está dentro del líquido, decíamos que gracias al principio de Arquímedes va a sufrir un empuje. Y acá tendríamos que analizar la diferencia entre el empuje y el peso para saber si este cuerpo está bajando, perdón, la aceleración está apoyando el movimiento de la piedra o si la aceleración está en contra del movimiento de la piedra. Pero esto de acá, ¿qué nos ayuda o qué nos beneficia para determinarlo? Como pueden ver, yo voy a asumir que la aceleración está en este sentido, ya que está bajando la piedra. ¿Puede existir una desaceleración, como dice el compañero? Claro que sí. ¿Qué nos ayuda a determinar eso? Es la segunda ley. En este caso, peso menos el empuje va a ser igual a masa por aceleración. ¿Dónde yo voy a encontrar una aceleración que desconozco? Entonces ahí es donde yo pienso en movimiento uniforme rectilíneo variado. En cambio, cuando estaba en el aire era directamente caída libre. ¿Estamos de acuerdo? Y me planteo para la piedra dentro del agua. Como estoy manejando velocidades, pues me planteo lo mismo. Me planteo que la velocidad final elevado al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración que tratamos de analizar multiplicado por la altura que se está sumergiendo. Aquí arriba era la H mayúscula porque era la altura desde donde se suelta. Si nosotros tomamos en cuenta esto de acá, lo voy a hacer con color negro. Esta velocidad final va a ser igual a esta velocidad inicial. ¿Estamos de acuerdo? Y ya cuando llega al final es 0. Entonces tendríamos lo siguiente. 0 igual a la velocidad inicial, que es la final desde la caída del aire. Al cuadrado, 2 veces H mayúscula más 2 veces la aceleración que estábamos tomando en cuenta dividido entre la altura. Y acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener 2 veces gravedad menos 2 veces aceleración por altura. ¿Está bien? ¿Qué me indicaba el signo negativo de la aceleración? Que estamos hablando de, en cinemática le decíamos aplicar frenos o como concepto general, desaceleración. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual, para evitar eso, lo único que hacemos es colocar el signo negativo y ya está solucionado.
haciendo referencia a que estamos tomando en cuenta una desaceleración. Y esto de acá cambiaría también de sentido. Listo. Esas son las correcciones que se hacen mediante signos. Y con nosotros podemos determinar lo siguiente. Que la altura final, pues bueno, esto de acá lo voy a plantear así. 2 veces gravedad, altura igual a 2 veces aceleración, altura por la cual se está sumergiendo. La altura va a ser igual, perdón, vamos a despejar la aceleración. Los dos se elimina. Va a ser igual a la división de alturas multiplicado por la gravedad. O a su vez, la altura va a ser igual a la altura mayor o la altura del aire dividido entre la gravedad y la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya puedo eliminar el h mayúscula puesto que es 1, pero hay que siempre analizar los valores y el análisis dimensional que se nos presenta. Ahora voy a hacer un poco más a la izquierda, así para tenerlo más aplicativo. Gravedad, división de alturas, que tengo la altura menor igual a la altura mayor, gravedad sobre aceleración. Listo, con eso ya tengo. Ahora voy a analizar esto de acá, puesto que ya tengo la aceleración que estábamos buscando. Acá yo digo lo siguiente. Recordemos que masa va a ser igual densidad por volumen, porque es masa de la piedra. ¿Está bien? Pero no tengo volumen, si se dan cuenta. Entonces, de una de otra forma tengo que tratar de eliminarlo o jugar con las densidades. Que bien o mal, se elimina llegado el momento. Aquí analizando. Tengo empuje menos peso igual a masa por aceleración. El empuje, recordemos, densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Menos el peso, masa por gravedad. Pero la masa decíamos, densidad de la piedra multiplicado por el volumen de la piedra multiplicado por la gravedad. Esto va a ser igual a la masa de la piedra, lo mismo. Densidad de la piedra multiplicado por el volumen de la piedra, pero esta vez multiplicado por la aceleración. Y la aceleración que nosotros tenemos, ¿cuál es? Esta de acá. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar. Gravedad multiplicado por la altura mayor dividido entre la altura menor. Acá, considerando lo siguiente, que el volumen sumergido va a ser igual al volumen de la piedra, ya que todo el cuerpo se está sumergiendo. Eliminamos términos semejantes, el volumen y las gravedades, donde yo voy a despejar la altura. Copiando acá, densidad del líquido menos densidad de la piedra va a ser igual a la densidad de la piedra multiplicado por las alturas. Altura va a ser igual densidad de la piedra dividido entre la densidad del líquido menos la densidad de la piedra multiplicado por la altura a la cual se bota la piedra como tal. La densidad de la piedra me dice 4 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad del líquido es 1. ¿Está bien? Vamos a reemplazar datos. Altura va a ser igual a la densidad de la piedra 4 dividido entre 1 menos 4 multiplicado por 1. ¿Y esto de acá cuánto me daría? Menos 4 tercios. Altura va a ser igual a menos 4 tercios de metros.
O operando con la calculadora sería 1,33 metros. Y esta de acá sería la respuesta, ¿verdad? No existe una altura negativa, pero siempre es importante saber qué significa esta altura negativa. ¿Por qué nos salió la altura negativa? Porque se está sumergiendo, está yendo hacia abajo. Porque hemos ¿Ya? asumido Ese que es un ya concepto. Es referencia que hemos tomado en los primeros datos, ¿sí? Podría ser porque acá está la línea de referencia. Esa es una explicación. Súper. Otra consideración. Otra consideración sería esta de acá, ¿no? Que hemos cambiado el signo según nos convenía, ya que estábamos tratando de hacer una desaceleración y lo estábamos enviando con una aceleración en contra del movimiento en este caso. Como la piedra estaba bajando, nosotros dijimos que la aceleración va a subir, ya que estamos hablando de una desaceleración. Pero simplemente cuando se trabaja con la segunda ley es independientemente si se acelera o se desacelera, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los conceptos. A lo que nos ayuda es simplemente para saber qué fuerza es positiva, la cual está a favor de la aceleración, y qué fuerza es negativa, la cual está en contra de la aceleración. Pero así de simple, como dijo su compañero, es gracias a la línea de referencia, porque estamos considerando inicial en la parte superior del líquido y final en la parte inferior. ¿Está bien? Eso simplemente. Si ustedes lo trabajaran, y esto igual analícenlo, con peso menos el empuje igual a masa por aceleración, les va a salir una altura positiva. Pero si les sale una altura negativa, no se estresen, siempre vean qué significa ese negativo. ¿Está bien? Ya si el tiempo les sale negativo, entonces de ciencia asustan porque no hay un tiempo negativo. En el caso de la altura, cuando trabajamos con diagramas de cuerpo libres o con gráficas, si es positivo quiere decir que está por encima de la línea de referencia y si es negativo por debajo de la línea de referencia. Eso. ¿Alguna duda o consulta con este ejercicio? Auxi, Sí. eh, ¿por qué, por qué la piedra llega a una velocidad cero si se supone que se tiene que precipitar porque es más denso que el agua? Sí, pero no, o sea, lo que pasaría, digamos, es esto. Si alguna vez lanzaste una piedrita al agua, cuando la piedra impacta, no aparece directo al fondo. Llega hasta un punto donde pierde la velocidad con la cual ha ingresado. Y con esa velocidad cero se va asentando poco a poco. O sea, obviamente aquí hay una velocidad, pero esta velocidad es constante debido al peso que tiene la piedra, ¿verdad? Eso es más que todo la pillada que tenía esta pregunta. Porque en algunos casos yo les comento que les daba la altura del líquido y era 2 metros. Y muchos decían la altura a la cual llega la piedra es 2 metros. Pero tomen en cuenta siempre lo siguiente. Como hablábamos en la anterior clase, un estado de equilibrio. No todo llega al equilibrio así directamente. Hay un transcurso, hay una etapa y hay una trascendencia. En el caso de una piedra, cuando se la arroja, juegan varios factores. Uno de ellos es la tensión superficial que tiene el agua. Porque si no tuviera esta tensión superficial, cuando tú arrojas la piedra al agua, aparecería directamente abajo, así como teletransporte, ¿no ve? Otro detalle, cuando la piedra se sumerge, no tendría que haber fuerzas para que ésta llegue directamente al fondo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene todo este análisis? Esto va a ingresar con una cierta velocidad, digamos 20 metros, por así decirlo. Va a llegar un punto donde estos 20 metros se reduzca a cero. Y ahí va a ser cuando el peso sea igual que el empuje. Y el peso se va a ver afectado por la aceleración a la cual está ingresando la piedra.
A partir de este equilibrio, ahí ya juega el factor que tú dijiste. La piedra va a tener otra velocidad, pero una velocidad constante para que vaya asentándose al fondo. No es, como te diría, fluido el movimiento. Y eso es lo que pasa. Si fuera fluido el movimiento, como tú lo dijiste, o sea, va a aparecer directamente al fondo. Pero hay un transcurso al medio de eso. O sea, es cuando llega hasta acá, en velocidad cero, nosotros vamos a llegar hasta de acá. El empuje va a ser igual al peso. Porque recordemos que el empuje es la fuerza de oposición que tiene el líquido. Lo mismo pasaría, digamos, con las brazadas de los nadadores. Ellos meten el brazo, o sea, no sé cómo dibujar uno que está nadando, y así más o menos. Cuando nada, él mete el brazo con cierta velocidad, pero esa velocidad no fluye directamente, ¿verdad? Si alguna vez han nadado, igual han debido sentir esa resistencia que tiene el agua. Tranquilamente el agua te frena poco a poco, ¿verdad? Entonces va a haber un punto donde ya tu velocidad sea cero y desde ahí empieza otra velocidad ya constante. ¿Está bien? Es como decirte dos etapas que va a tener. Pero esa era la pillada, o sea, analizar eso. No simplemente considerar que es una piedra y que es agua, y que llegado al momento, independientemente del tiempo que tome, va a aparecer en el fondo. ¿Está bien? Entonces Pero estaría mal planteada la pregunta, Oxy. no, sino que es de esas Porque, preguntas capciosas que pasan en la vida real, pero en números hay que tratar de representarlas. Como te porque digo, técnicamente esto pasa, hablando, Oxy, ya, sería correcto decir que sí, la altura máxima que va a descender es el fondo del recipiente, ¿no? En todo caso, ¿sí? tendría que decirme qué altura máxima logrará alcanzar la piedra antes de perder la energía que consiguió por la caída o algo así. Ya, va por ahí, pero el equilibrio es la palabra clave para todo, porque llegado al momento, todo llega a un equilibrio. En este caso, si la piedra ingresara al líquido y de repente, o sea, ya el peso sea igual al empuje, va a flotar la piedra, es otro caso, ¿verdad? Entonces, hay factores que cambian. La cuestión es tratar de plantearlo y no encerrarse simplemente en un solo concepto, como ahora. Pero así estaba el ejercicio, te cuento, Sí, y prácticamente así era el análisis. Dime. en la parte que dice qué profundidad máxima alcanzará la piedra en el estanque, se podría considerar también que como física en el laboratorio llevamos la viscosidad, igual interfieren aquí, ¿verdad? Del fluido en el que se está, digamos, está haciendo el movimiento del cuerpo. Sí interfiere, pero no se desprecia, porque no, ahorita no lo estamos tomando en cuenta la viscosidad. Eso ya sería otro factor, y eso ya también se trabajaría con otra forma. Creo que debido a esa viscosidad se va a llegar hasta un punto, si no me equivoco. Sí, tienes relación, pero como ahora, por ejemplo, estamos analizando lo que es hidroestática, el empuje tendría más relevancia que la viscosidad como tal, porque el agua tampoco tiene una viscosidad muy alta, ¿no? Las que tienen una viscosidad muy alta ya serían los aceites. Y si en este caso nos diría que se está trabajando con aceite o con ámbar, ya tendríamos una suspensión de la piedra, o sea, no tocaría a fondo. Ahí ya sería un poco más coherente, pero habría que tomar más factores en cuanto al líquido, no como en este caso, como es el agua, que tranquilamente se desprecia. Sí, o si me refería, sino a que sería un factor para que llegue a una profundidad, pero como en la pregunta nos dice qué profundidad máxima alcanzaría la piedra, entonces para que llegue a una profundidad máxima sería que llegas ahí porque hay una viscosidad en el fluido, si es que puede ser un fluido constante, digamos, desde el inicial hasta el final, recién llegaría hasta el punto máximo, yo creo. Que en el caso que estaban comentando, que sería la profundidad.
Ya. A simples rasgos, podríamos tomar en cuenta lo siguiente. Primer parámetro. La piedra se está soltando desde 1 metro, ¿verdad? Segundo parámetro. Esto se está soltando con una velocidad 0, o sea, desde ese pozo. Va a adquirir una velocidad cuando entre en contacto con el líquido. Ya el tercer parámetro que debemos tomar en cuenta es el análisis que tiene la piedra dentro del agua, que si bien entra va a tener una aceleración o una desaceleración, va a ser gracias a la fuerza del empuje, porque recordemos que acá tenemos la segunda ley muy presente. Ya independientemente de datos que se puedan tomar como la viscosidad, la forma de la piedra, la estructura de la piedra, qué tal si es una piedra porosa, una piedra pómez, o una piedra, no sé, hueca, ¿no? Tendría que flotar. Entonces son factores que llegado al momento no se toman en cuenta debido a que, uno, el problema nos plantea, como decir, esas preguntas capciosas, las cuales nosotros tenemos que tratar de encontrar algo con sentido. Porque, como les decía, si nosotros planteamos lo siguiente y decimos que la profundidad máxima va a ser la altura del agua, estaríamos obviando toda una secuencia de factores y efectos que tiene el agua sobre la piedra, como ser el empuje, ¿verdad? Es igual, si ustedes se lanzan de clavado a una piscina, no aparecen en el fondo, ¿verdad? Flotan un cierto tiempo y recién ascienden gracias al empuje. Porque si no tomáramos en cuenta eso, en el clavado ustedes ya aparecerían al fondo de la piscina. O en todo caso, tocarían el borde, o sea, solo la superficie flotaría en directo, ¿verdad? Y eso no pasa en la vida real. Entonces, este ejercicio, por eso también lo he planteado, porque nos tiene diferentes preguntas capciosas. Yo, en lo personal, la verdad, he puesto la altura del agua y me han calificado mal. Y cuando vi las respuestas, o sea, sí planteaba cinemática, pero lo planteaba muy directo. Y hasta yo mismo decía por qué. O el tema de velocidades, por qué se considera la velocidad sub cero. Pero ya analizando a grandes rasgos, tomen en cuenta siempre los efectos que tiene el alrededor, ¿no? Y también relacionen con lo más próximo que puedan tener ustedes. Como les digo, el ejemplo más cercano es el de la piscina. Hace poco eran las Olimpiadas, ¿no? Han Oh, debido sí. ver los clavadistas. Se suspenden en el aire y recién flotan hacia arriba. No es inmediato. Dime. Eh, Quisiera también compartirle un poco de mi análisis que he hecho del ejercicio. Es que Súper. a mí me parece ilógico que la velocidad llegue a ser cero en algún momento, porque como la piedra es más densa que el agua, entonces la aceleración siempre va a ser hacia abajo. Eh, entonces, como está yendo igual con una velocidad inicial que es hacia abajo, entonces la velocidad no va a ser más que aumentar. Esto si solo tomamos en cuenta la hidrostática, ¿no? Porque en un caso real llegaría a una velocidad máxima esta piedra y ya no aumentaría porque por la resistencia del agua, ¿no? Que ofrece. Ya. Pero para hacer ese análisis tendrías que tomar en cuenta la masa de la piedra. O sea, si es una piedra que pesa 50 kilos, yo te acepto que llega directo al fondo y la velocidad incrementa. Pero si es una piedra chiquita y es un tanque amplio, porque no nos da esos parámetros. A lo que me refiero es algo grande, una piscina. Supongamos 7 por 5, 7 metros por 5. No es lo mismo que yo bote una piedra de 50 kilos a que bote una piedrita. Y ojo, estoy diciendo botar, ¿no? Desde una cierta altura. Porque si yo la dejo caer desde la superficie, lógicamente desde la superficie hasta abajo va a incrementar. Y ahora entiendo, está bueno tu análisis. Hay un contacto y cuando llega hasta cierto punto va a aumentar la velocidad. Pero ahí no estás tomando en cuenta de que el empuje contrarresta esto. Y si evidentemente el peso va a ser mayor al empuje, ¿qué tal si el empuje es mayor al peso? Porque no tenemos la masa.
Si te das cuenta, no tenemos ni masa ni el Sí, volumen de la piedra. Entonces son pero dos tenemos factores que la nos... densidad y a mí me parece Claro, suficiente, pues, porque el volumen de la piedra va a ser igual al volumen sumergido, entonces es la única variable que es la densidad. Y como es mayor, claro, entonces el empuje nunca va a ser mayor que el peso, en este caso al menos, en este ejercicio. Entonces por eso concluyo que totalmente la de acuerdo, aceleración siempre va a ser hacia abajo. totalmente de acuerdo. Acá es 4 sobre cc. Estaríamos hablando de la relación 4:1. Vamos a otro más próximo, el que está aquí, el mercurio. Si tú echas mercurio a un recipiente con agua, ¿el mercurio aparece directamente abajo o va bajando poco a poco? Poco a poco, Auxi. Exacto. Entonces, eso es lo que ahorita nosotros estamos haciendo. Más allá de que el ejercicio tenga o no sentido, yo igual sigo ahorita con la misma duda, con la misma incógnita. Lo que les planteo es más que todo los efectos que puede llegar a tener, las consideraciones que debe llegar a tener. Ya que si nosotros nos planteamos que esta velocidad final va a incrementar, pues tendríamos un valor y nunca llegaríamos a una respuesta, porque la altura seguiría incrementando y seguiría incrementando. Al final de cuentas tendrías una altura en función de la aceleración, ¿verdad? O tendrías una altura en función de otros valores, por ejemplo, la altura a la cual tú estás lanzando. Como les decía, es una pregunta capciosa, nada más. Lo tomamos en cuenta ahí sin dar muchos redondeos. ¿Estamos de acuerdo? Ni para mí ni para ustedes. Porque si hay cosas que esto te hace levantar la ceja, pero enorme. Yo solamente les comparto el análisis que se ha hecho para que si algún día les plantean esto, no simplemente se enfrasquen en dar una respuesta así, a la ligera, y vayan analizando más. Y lo que están analizando no está mal, está genial. De hecho, está muy bueno, pero el ejercicio no es mío, así que tampoco me ciñan, Sí. ¿no? Sí, que se llama Sí, un ejemplo más explicativo está en el libro del ingeniero Febo en la parte de viscosimetría. Le mete el empuje y el sentido de la aceleración y por qué, digamos, se detiene. Y en ahí, exacto, pero él trabaja con aceites. sí, pero analiza El más el aceite y flujo agua laminar y son bueno, el reino totalmente de diferentes. fricción que ejerce el fluido sobre el objeto, digamos. Sí. Exacto, precisamente la viscosidad tiene un gran factor, pero el detalle es que entre la viscosidad entre el agua y el aceite varía full. Por eso es que una gata mecánica funciona con aceite, los frenos funcionan con aceite. Si funcionaran con agua, tendríamos que someter más fuerza, entonces no serviría de nada. ¿Está bien? ¿Lo dejamos ahí? ¿Alguna Sí, otra consulta? eh, una consultita es como los exámenes hacer como regularmente, ¿sí? O cada docente haciendo su propio examen. ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Los exámenes van a ser como se hacían regularmente, un examen general, o cada docente va a hacer su propio examen. Cada docente hace su propio examen y Ah, está es bien. por eso también que los ejercicios que estamos haciendo van a tener relación con todo el avance del ingeniero, tal cual está planteado en sus diapositivas y como son sus clases, porque hay algunos ejercicios que son, por ejemplo, más algebraicos que el ingeniero Martínez no los plantea en su examen. Por ejemplo, ya entrando a la parte de hidrodinámica, ¿no? Dejando atrás la parte de hidroestática, lo que ahora nos plantea es este tubo de Venturi. El ingeniero Lucio Mamani eh, toma un ejercicio también del tubo de Venturi, pero lo que te pide es demostrar qué caudal sale en función a la densidad que se tiene dentro del manómetro. Entonces es una serie de cálculos, pero son cálculos más algebraicos, ya no son, por así decirlo, numéricos. Ahora el INGE sí tiene ejercicios algebraicos. He visto uno, por ejemplo, el que es el alcance del vaciado de un contenedor. Y en algunos casos, por ejemplo, surge lo siguiente. ¿Cuándo el alcance va a ser igual a la altura?
o cuando el alcance va a ser igual a la altura del líquido, ¿no ve? Entonces hay diferentes planteamientos y eso se resuelve algebraicamente. El INGE sí lo plantea y les comento así a grandes rasgos que ha sido una pregunta para un examen de competencia de auxiliatura. Entonces, sí tienes redundancia la parte algebraica, pero el ingeniero maneja más la parte numérica. ¿Está bien? Eso es. Toda esa coordinación es directamente con el director del curso básico. Yo solamente les informo lo que se hizo el anterior semestre. Si este semestre cambia la modalidad y se plantea un solo examen para todos, pues como se hacía en el semestre regular, cada ingeniero plantea 3 preguntas teóricas de cada tema y se hace un sorteo y se selecciona la pregunta. Y eso se plasma en el examen. De una de otra forma, siempre estén atentos a los 4 sentidos, trabajo algebraico, numérico o analítico. Por eso que estamos haciendo estos ejercicios y tienen la práctica para poder expandir más, ¿no? De ahí la bibliografía es también enorme, pueden buscar libros y ahí hay más ejercicios. Continuando, hidrodinámica. Aquí me habla del tubo de Venturi, me dice que tiene un diámetro de entrada de 60 centímetros, claramente es la más grande, y la garganta es de 30. En este caso, el tubo de Venturi no está dibujado a grandes rasgos. Un tubo de Venturi generalmente se lo representa de esta forma, con una parte más estrecha, y esto se lo conoce como garganta. ¿Está bien? A esta parte más estrecha. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de graficar de esta forma? Que esta área y esta área no tienen relación para nada con esta de acá. Pero en todo caso, tampoco nos tenemos que basar mucho en el área o mucho en la garganta en este caso, de los tubos de Venturi, ya que como les decía hace un momento, vale mucho de dónde se plantean ustedes. Por ejemplo, entrada y salida. Y a lo largo de esto ustedes pueden calcular. ¿Está bien? Eso es lo que juega mucho a favor cuando ustedes se plantean su ejercicio. No traten de puntualizar los datos, así como ya vamos a ver en el desarrollo de este ejercicio. Lo estoy usando. Me dice, hallar el caudal de agua, sabiendo que la diferencia de alturas de mercurio dentro del manómetro insertado es de 40 centímetros o 400 milímetros. Me da la densidad del mercurio. Tengo los diámetros y puedo calcular las alturas. ¿Está bien? ¿Qué más puedo analizar? Nada más. Pues bueno, ahora ya me voy a plantear en el ejercicio. Lo que nos dice es lo siguiente. Acá tenemos una diferencia de alturas. La única altura es la de mercurio. Siguiente. Tengo sección de entrada y sección de salida. Siempre planteándolo de esta forma. Entrada y salida. ¿Qué más? El líquido que circula es agua. El manómetro muchas veces me ayuda a determinar si el flujo está en este sentido o en sentido contrario. Pero ahorita no lo vamos a hacer en el análisis. ¿Qué más? Una línea de referencia. Como estamos analizando este instrumento que es el tubo de Venturi, pues vamos a analizar acá. Entrada que sea con A y salida que sea con B. ¿Está bien? Listo. Hasta ahí ya estaríamos analizando todo lo que implica el gráfico como tal. Voy a tratar de hacer eso recto. Listo. Sección A, sección B. Punto A, punto B. ¿Está bien? Entrada y salida. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? El análisis del manómetro, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hasta aquí ya nada más. Ya simplemente queda plantearse
lo siguiente. Como veo que existe una entrada y una salida de, en este caso, un tubo de Venturi, puede ser un juego de cañerías, puede ser una instalación de tuberías, etcétera y demás. Lo primero que debemos tomar en cuenta es Bernoulli. Debido a que el análisis de manera general me dice lo siguiente. Yo tengo la entrada de un fluido por un lado más ancho y tengo la salida del mismo fluido por un lado más angosto. Claramente va a haber un aumento o una pérdida de energía que debo plasmarlo de alguna forma. Quien me ayuda a trabajar con energías es la ecuación, como les decía, de Bernoulli. En este caso, ¿qué ecuación me ayudaría a trabajar mejor? Yo veo que el punto A está expuesto a la atmósfera y el punto B está expuesto a la atmósfera. Pues inmediatamente voy a hacer más referencia a la ecuación que me habla de las presiones. O si quieren se plantean una sola y lo despejan. No hay ningún inconveniente. El camino es el mismo. Perdón, el resultado es el mismo. Cuando hablábamos de presión, presión en el punto A más un medio de ¿quién? Densidad de líquido por la velocidad en el punto A. Todo esto más la densidad de líquido, gravedad, multiplicado por la altura en A. Y vean que la línea de referencia está acá. ¿Cuánto es la altura en A? 0. ¿Cuánto es la altura en B? 0. ¿Verdad? Todo esto igual, lo voy a hacer más acá, perdón. Decíamos presión en A más un medio, densidad, velocidad en A al cuadrado, más densidad, gravedad, altura en A. Todo esto igual a la salida. Presión en B más un medio, densidad de líquido, en este caso agua, velocidad en B al cuadrado, más densidad por gravedad, altura en B. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Nada más. Como la línea de referencia se encuentra sobre el punto A y el punto B, pues inmediatamente estos se cancelan, debido a que la altura en A es 0 y debido a que la altura en B es 0 también. Esto es 0 y esto es 0. Por consecuencia, ¿qué nos queda? Lo siguiente. Presión en A más un medio, la densidad, velocidad en A elevado al cuadrado, igual a la presión en B, más un medio, densidad, velocidad en B elevado al cuadrado. Si bien las presiones en A y las presiones en B tienen un contacto directo con la presión atmosférica, veamos que tengo la presencia de un manómetro. Y esto quiere decir que va a existir un cambio de presiones. Es por ello que vamos a hacer lo siguiente. Este punto en A, para mejor análisis y para que exista una mejor interpretación del gráfico, lo vamos a trasladar a esta altura. Aquí va a estar el punto A y el punto B. ¿Y esto debido a qué o por qué? Aquí no cambia por nada. La altura en A sigue siendo 0 y la altura en B sigue siendo 0. Lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Bajo esto, como les decía, trabajábamos con el concepto de columnas. En este caso, la columna de agua está acá y la columna de agua está acá. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos columnas. Ya el líquido de mercurio está aquí y está aquí, ¿verdad? Por lo cual tenemos una altura determinada. Otro gran detalle. Estas dos presiones se van a ver afectadas porque claramente el mercurio está jalando más hacia el lado derecho, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, la expresión que corresponde acá es la siguiente. Presión en A menos presión en B, y esto va a ser igual a un medio
La densidad del líquido, como ya lo saben, es agua. Velocidad en B elevado al cuadrado menos la velocidad en A elevado al cuadrado. Haciendo referencia que esta diferencia de presiones vamos a obtener del manómetro. Pero eso tenemos que analizarlo de manera directa, ¿verdad? Aquí vamos a analizar. Manómetro. Para analizar el manómetro, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el principio de Pascal. ¿Está bien? Y aquí, por lo menos el anterior semestre sí existía un gran debate. Espero que no. Espero que ahora no. Para analizar ese manómetro, yo me voy a basar igual en el punto A y en el punto B. ¿Cuál era la controversia? Algunos me decían que ¿por qué no la analizamos acá 1 y acá 2? Que llegado el momento tenemos la misma respuesta. Claro que sí. Como les decía, caminos hay varios, respuesta tiene que haber solo uno. ¿Cuál es el detalle de eso? Y yo les hablo más que todo de la experiencia. Es que cuando se tomó el examen, se planteó un ejercicio muy similar. Y había muchos reclamos debido a que el manómetro, el INGE lo consideraba aquí arriba. Y esto yo les decía el por qué. Estamos tomando en cuenta el análisis de la tubería, no estamos analizando el manómetro. O sea, este es un problema de hidrodinámica, no es un problema de presiones, mucho menos es un problema de manómetros. Y acá, ¿cuál era el análisis? Si nosotros tomamos en cuenta solo esta porción, acá yo tengo una altura X y tengo una altura X, ¿verdad? Es la misma altura de columna de agua que yo puedo analizar. Acá yo tengo la altura H de agua y tengo la altura H de mercurio, que llegado al momento es el mismo, ¿verdad? En todo caso, este X con este X se eliminará, llegado al momento, al hacer el balance de presiones. Entonces, esa sería simplemente una explicación corta para lo que se está haciendo ahora. Puedo yo plantearme aquí una altura X, una altura Y, etcétera, sacar tramos y demás, pero se va a eliminar llegado al momento. ¿Está bien? Eso tomen muy en cuenta, ya que más que todo yo trato de darle un poco más de énfasis a la parte de operaciones unitarias, ya que esto se sigue viendo hasta ese punto. Tal vez un poco en termodinámica, pero depende del área en el cual ustedes estén desarrollando. Volviendo al ejercicio. Y acá voy a decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B. ¿Está bien? Otro dato importante. Acá y acá nosotros tenemos agua, porque está circulando agua, ¿verdad? ¿Hace falta la altura de esto? Claro que no, porque se elimina. No hace falta para nada. ¿Está bien? ¿Dónde sí podríamos tomar en cuenta? Como les decía, acá también tengo agua y va a ser la misma altura. Acá va a ser X y acá va a ser X. Sí, en síntesis, del lado izquierdo tengo la altura total de H más X y del lado derecho H más X. Entonces no hay ningún problema, se elimina. Yo me voy a concentrar en esta porción que tengo dos líquidos totalmente distintos, agua y mercurio. Hago el balanceo de presiones. En el lado A, ¿qué tengo? Tengo la presión en A también, más la presión de agua. Y aquí entra densidad del agua por la gravedad multiplicado por H, porque es la misma. Más, vamos a hacerlo nomás, esta porción. Densidad del agua, G por X. Todo esto igual al otro miembro. Tengo presión en B, más tengo la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad por la altura,
más densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por X. Entonces ya está demostrado que esto se elimina, por lo cual yo puedo analizar acá arriba. Puedo hacer mi análisis acá en la tubería, que es lo correcto. No es el único camino, pero es lo que se tendría que analizar. Otro detalle. Aquí está apareciendo la presencia de la presión del agua. Porque recordemos que como esto está circulando, está atravesando un área determinado, ¿verdad? Hay fuerza, hay velocidad y hay un área. Por lo tanto, tarde o temprano va a surgir la presencia de la presión. ¿Está bien? Y aquí sacamos la expresión que necesitamos, esta de acá. Presión de A menos presión de B va a ser igual a lo siguiente. Diferencia de densidades. Densidad del mercurio menos densidad del agua multiplicado por gravedad multiplicado por la altura. Voy a hacer esto, ¿sí? Principio de Pascal se aplica en el punto A y en el punto B, pero yo lo voy a colocar acá, presión 1, y acá presión 2. Porque para la parte del manómetro, aquí que sea 1 y aquí que sea 2. ¿Esto debido a qué? Si es que alguien llegara solamente a leer los apuntes, acá puede decir A menos B igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, para evitar esa confusión y el abuso de notación, vamos a anotar de la siguiente forma. Para el manómetro, el análisis se realiza en el punto 1 y en el punto 2. Listo, y con eso ya he subsanado todo eso. Ya tengo el juego de presiones. Ahora solamente queda reemplazar en las ecuaciones. Algunos se anotan. Este que se llame alfa, este que se llame beta. ¿Está bien? Ya tengo analizado el manómetro, ya tengo analizado la ecuación de Bernoulli que pasa por el tubo de Venturi. ¿Qué más me queda analizar? Recordemos que aquí yo tengo un diámetro mayor y tengo un diámetro menor. Otro análisis que se tiene que hacer para este juego de tuberías, para los diseños que se llega a tener, es lo siguiente. La ecuación de la continuidad. Para la ecuación de la continuidad, simplemente nos basábamos en que el caudal de entrada, es decir, el caudal en A, va a ser igual al caudal en B. Y a partir de esto se desarrollaba. Nosotros decíamos el área de entrada, o sea, el área de A, multiplicado por la velocidad de A, va a ser igual al área de B, multiplicado la velocidad de B. Y como generalmente son secciones circulares, se representan de la siguiente forma. El área va a ser igual a pi cuartos, el diámetro en cuestión elevado al cuadrado. En este caso, para la entrada, el área de A va a ser igual a pi cuartos, multiplicado por el diámetro mayor elevado al cuadrado, multiplicado por la velocidad de entrada, todo es igual a pi cuartos, el diámetro menor elevado al cuadrado por la velocidad de salida, velocidad sub b. Términos semejantes que se eliminan, pi cuartos, claro que sí. Y esto lo resumimos en la siguiente expresión. Nosotros decimos que la velocidad en 1, por ejemplo, la velocidad en A, acá vamos a saltar un paso, ¿está bien? Podemos sacar las velocidades, podemos reemplazar en la ecuación de la continuidad o en la ecuación de Bernoulli y podemos determinar las velocidades. Pero llegado al momento, si nosotros nos ponemos a pensar, lo que me pide calcular son los caudales. Me pide calcular el caudal de agua. Y si ya de entrada me planteo la ecuación de la continuidad, pues bueno, que todo esto sea igual a un solo caudal. Y aquí existe una triple igualdad, donde yo puedo decir lo siguiente. Esta vez ya sin anular los pi cuartos. Puedo sacar que la velocidad en A va a ser igual al caudal multiplicado por 4 sobre pi dividido entre el diámetro mayor. Y así también la velocidad de salida, el mismo caudal
dividido entre el diámetro pequeño multiplicado por 4 veces dividido entre pi. Y ya tengo estas dos expresiones, ¿verdad? Estas dos de acá las voy a reemplazar en la ecuación de Bernoulli que ya tenía calculado. Beta también voy a reemplazar en la ecuación de Bernoulli, quedando por lo siguiente. Densidad del mercurio menos densidad del agua multiplicado por gravedad multiplicado por la altura. Esas son las presiones del miembro izquierdo. Igual a 1/2 por la densidad del agua. 1/2 la densidad del agua multiplicado por la diferencia de las velocidades. Velocidad de salida menos velocidad de entrada. Velocidad de salida. Caudal al cuadrado dividido entre el diámetro a la cuarta. 16 por pi al cuadrado menos el caudal de entrada, la velocidad de entrada. Caudal al cuadrado, diámetro a la cuarta, 16 veces dividido entre pi medios. ¿Está bien? Tengo esto de acá y ahora inmediatamente la variable que debo calcular es el caudal. En este caso está elevado al cuadrado, ¿verdad? De aquí vamos a hacer un despeje inmediato ya para terminar esta parte. Voy a copiar la ecuación. Sí, Y la sección fuera rectangular. el área va a ser rectangular. Nada más, ¿no? Nada más. Pero no hay tuberías rectangulares. Cuidado, les pillen con eso. Aconsejablemente son de circunferencia. O si no les dieran a entender que la instalación es con tuberías, también piensen en que son circunferencias. Es una regla general. Está bien, pero sí, tu pregunta es válida. Si fueran rectangulares, el área sería rectangular también. Aquí estamos sacando datos. 1 sobre diámetro a la cuarta menos 1 sobre diámetro mayor a la cuarta. Todo esto multiplicado por caudal al cuadrado. ¿Está bien? Está medio difícil el despeje, pero lo vamos a hacer. Caudal al cuadrado nomás va a ser igual a lo siguiente. Esto de aquí lo anularé. Y tendríamos 8. Gravedad por altura dividido, multiplicado por pi medios, dividido entre 8, multiplicado por 1 sobre el diámetro a la cuarta menos 1 sobre el diámetro mayor a la cuarta, multiplicado por la densidad del agua. ¿Está bien? Acá será necesario realizar conversiones. Si hacemos un análisis dimensional, el caudal nos tiene que dar en litros sobre segundo o bien metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Como está elevado al cuadrado, tendría que ser metro a la sexta dividido entre segundo al cuadrado. Aquí vamos a divisar. Los diámetros están a la cuarta. Aquí tengo metro, segundo al cuadrado. Entonces no hay problema de las densidades, pueden estar en gramos sobre centímetro cuadrado. Reemplazando datos, 13,6 menos 1, multiplicado por la gravedad, nuevamente 9,81, no nos dice que sea 10, multiplicado por la altura, expresada en metros, 40 centímetros, sería 0,4 metros, multiplicado por pi medios. Todo esto dividido entre 8. Diámetro menor, ¿cuánto vale? 30 centímetros y 60. 1 dividido entre 0,3
a la cuarta menos 1 dividido entre 0,6 a la cuarta, todo esto multiplicado por 1. Alguien con la ayuda de su calculadora, por favor, ¿cuánto me da ya directamente el caudal? A todo esto tendríamos que sacarle las raíz cuadrada, ¿verdad? Con eso ya estaría trabajado. ¿Cuánto me da, muchachos? Yo lo voy a denotar esto de acá. Ahora sí, alguien con una calculadora rápida. Ya, por puntos. ¿Quién? Van a escribir a WhatsApp si son tímidos. ¿Cuánto sale? 0.72, Auxi. Ya, 0,72. listo. Metros cúbicos, ¿no? Sobre segundo. Y este de acá, la respuesta. ¿Alguien que haya sacado diferente? ¿Nadie? No, sí sale lo mismo. 0,73 en sí. Redondeo. Sí. ¿Cuánto sale? 0,7. ¿Qué decimales le sigue? 2, 5, El 9. 5, redondeado el 2, Auxi. Sí, es 2. ¿Así sale? ¿Enterito? No, luego viene el 9, el 5, el 8. Ya. Lo dejaremos aquí. Listo.